El alquimista de Paulo Coelho. Primera parte. El muchacho se llamaba Santiago. Comenzaba a oscurecer cuando llegó con su rebaño frente a una vieja iglesia abandonada. El techo se había derrumbado hacía mucho tiempo y un enorme sicómoro había crecido en el lugar que antes ocupaba la sacristía. Decidió pasar la noche allí. Hizo que todas las ovejas entrasen por la puerta en ruinas y entonces colocó algunas tablas de manera que no pudieran huir durante la noche. No había lobos en aquella región, pero cierta vez un animal había escapado por la noche y él había perdido todo el día siguiente buscando a la oveja prófuga. Cubrió el suelo con su chaqueta y se acostó, usando como almohada el libro que acababa de leer. Recordó, antes de dormir, que tenía que comenzar a leer libros más gruesos. Se tardaba más en acabarlos y constituían almohadas más confortables durante la noche. Aún estaba oscuro cuando se despertó. Miró hacia arriba y vio que las estrellas brillaban a través del techo semidestruido. Quería dormir un poco más, pensó. Había tenido el mismo sueño que la semana pasada y otra vez se había despertado antes del final. Se levantó y tomó un trago de vino. Después cogió el vallado y empezó a despertar a las ovejas que aún dormían. Se había dado cuenta de que, en cuanto él se despertaba, la mayor parte de los animales también lo hacía, como si hubiera alguna misteriosa energía uniendo su vida a la de aquellas ovejas que desde hacía 2 años recorrían con él la tierra, en busca de agua y alimento. Ya se han acostumbrado tanto a mí que conocen mis horarios, dijo en voz baja. Reflexionó un momento y pensó que también podía ser lo contrario. Era él que se había acostumbrado al horario de las ovejas. Algunas de ellas, no obstante, tardaban un poco más en levantarse. El muchacho las despertó una por una con su cayado, llamando a cada cual por su nombre. Siempre habría creído que las ovejas eran capaces de entender lo que él les hablaba. Por eso acostumbraba a veces a leerle los trechos de los libros que le habían impresionado, a hablarles de la soledad y de la alegría de un pastor en el campo, o comentarles las últimas novedades que veía en las ciudades por las que acostumbraba pasar. En los últimos 2 días, no obstante, su tema había sido prácticamente uno solo: la niña, hija del comerciante, que vivía en la ciudad a donde llegaría dentro de 4 días. Solo había estado allí una vez, el año anterior. El comerciante era el dueño de una tienda de tejidos y le gustaba ver siempre a las ovejas esquiladas en su presencia, para evitar falsificaciones. Un amigo le había indicado la tienda y el pastor había llevado sus ovejas allí. «Necesito vender lana», dijo el comerciante. La tienda del hombre estaba llena y el comerciante pidió al pastor que esperara hasta el atardecer. Él se sentó en la acera frente a la tienda y sacó un libro de su alforja. «No sabía que los pastores fueran capaces de leer libros», dijo una voz femenina a su lado. Era una joven típica de la región de Andalucía, con sus cabellos negros, lisos y los ojos que recordaban vagamente a los antiguos conquistadores moros. «Es porque las ovejas enseñan más que los libros», respondió el muchacho. Se quedaron conversando durante más de 2 horas. Ella le contó que era hija del comerciante y habló de la vida en la aldea, donde cada día era igual al otro. El pastor le habló sobre los campos de Andalucía y sobre las últimas novedades que había visto en las ciudades que visitó. Estaba contento por no tener que conversar siempre con las ovejas. «¿Cómo aprendiste a leer?», le preguntó la moza en cierto momento. «Como todo el mundo», respondió el chico, «en la escuela». «Y si sabes leer, ¿por qué solo eres un pastor?». El muchacho dio una disculpa cualquiera para no responder a aquella pregunta. Estaba seguro de que la chica jamás lo entendería. Siguió contando sus historias de viaje y los pequeños ojos moros se abrían y cerraban de espanto y sorpresa. A medida de que el tiempo fue pasando, el muchacho comenzó a desear que aquel día no se acabase nunca, que el padre de la joven siguiera ocupado mucho tiempo y la mandase esperar 3 días. Se dio cuenta de que estaba sintiendo algo que nunca había sentido antes: las ganas de quedarse viviendo en una ciudad para siempre. Con la niña de cabellos negros, los días nunca serían iguales. Pero el comerciante finalmente llegó y le mandó esquilar 4 ovejas.
Después le pagó lo estipulado y le pidió que volviera el año siguiente. Ahora faltaban apenas 4 días para llegar nuevamente a la misma aldea. Estaba excitado y al mismo tiempo inseguro. Tal vez la chica ya lo hubiera olvidado. Por allí pasaban muchos pastores para vender lana. No importa, dijo el muchacho a sus ovejas. Yo también conozco otras chicas en otras ciudades. Pero en el fondo de su corazón, él sabía que sí importaba. Y que tanto los pastores, como los marineros, como los viajantes de comercio, siempre conocían una ciudad donde había alguien capaz de hacer que olvidaran la alegría de viajar libres por el mundo. El día comenzó a abrirse y el pastor colocó las ovejas en dirección al sol. Ellas nunca necesitan tomar una decisión, pensó. Quizás por eso permanecen siempre tan cerca de mí. La única necesidad que las ovejas sentían era la del agua y el alimento. Mientras el muchacho conociese los mejores pastos de Andalucía, ellas siempre serían sus amigas. Aunque los días fueran todos iguales, con largas horas arrastrándose entre el nacimiento y la puesta del sol, aunque jamás hubiera leído un solo libro en sus cortas vidas y no conocieran la lengua de los hombres que contaban las novelas en las aldeas, estaban contentas con su alimento, y esto bastaba. A cambio, ofrecían generosamente su lana, su compañía y de vez en cuando su carne. Si hoy me volviera un monstruo y decidiese matarlas, una por una, ellas solo se darían cuenta cuando casi todo el rebaño hubiese sido exterminado, pensó el muchacho, porque confían en mí y se olvidaron de confiar en su propio instinto, solo porque las llevo hasta el agua y la comida. El muchacho comenzó a extrañarse de sus propios pensamientos. Quizá la iglesia, con aquel sicómoro creciendo dentro, estuviese embrujada. Había hecho que soñase el mismo sueño por segunda vez y le estaba provocando una sensación de rabia contra sus compañeras, siempre tan fieles. Bebió un poco de vino que le había sobrado de la cena de la noche anterior y apretó contra el cuerpo su chaqueta. Sabía que en pocas horas, con el sol alto, el calor sería tan fuerte que no podría conducir a las ovejas por el campo. Era la hora en que toda España dormía en verano. El calor se prolongaba hasta la noche y durante todo ese tiempo él tenía que estar cargando la chaqueta. No obstante, cuando pensaba en quejarse de su peso, siempre se acordaba de que gracias a ella no había sentido frío por la mañana. Tenemos que estar siempre preparados para las sorpresas del tiempo, pensaba entonces, y se sentía agradecido por el peso de la chaqueta. La chaqueta tenía una finalidad, y el muchacho también. En 2 años de recorrido por las planicies de Andalucía, él ya se conocía de memoria todas las ciudades de la región. Y esta era la gran razón de su vida, viajar. Estaba pensando en explicar esta vez a la chica por qué un simple pastor sabe leer. Había estado hasta los 16 años en un seminario. Sus padres querían que él fuese cura, motivo de orgullo para una simple familia campesina que trabajaba apenas para comida y agua, como sus ovejas. Estudió latín, español y teología, pero desde niño soñaba con conocer el mundo, y esto era mucho más importante que conocer a Dios y los pecados de los hombres. Cierta tarde, al visitar a su familia, había tomado coraje y había dicho a su padre que no quería ser cura. Hombres de todo el mundo ya pasaron por esta aldea. Vienen en busca de cosas nuevas, pero continúan siendo las mismas personas. Van hasta la colina para conocer el castillo, que el pasado era mejor que el presente. Pueden tener los mismos pero son iguales a los hombres en esa aldea. Pero yo conozco los castillos de la tierra y de dónde vienen, replicó el muchacho. Estos hombres, cuando conocen nuestros campos y a nuestras mujeres, dicen que les gustaría vivir siempre aquí, continuó el padre. Quiero conocer a las mujeres y a las tierras de donde ellos vinieron, dijo el chico, porque ellos nunca se quedan por aquí. Los hombres traen el bolsillo lleno de dinero, entre nosotros, solo los pastores. Entonces se pastor. El padre me dijo, le di una bolsa con 3 antiguas monedas de 2 monedas. Las encontré un día en el campo. Iban a hacer devoto para la iglesia. Compré tu rebaño y recorre el mundo hasta aprender que nuestro castillo es el más importante y que nuestras
y lo bendijo. En los ojos del Padre, él leyó también el deseo de recorrer el mundo, un deseo que aún persistía, a pesar de las decenas de años que había intentado sepultarlos con agua, comida y el mismo lugar para dormir todas las noches. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Y también puedes dejarme en los comentarios qué libro te interesa que yo te lea y yo lo leeré para ti.